Bien, muchas gracias, hermano Benjamín, queridos hermanos. Estemos, por favor, abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 19. Ya pasamos a otro capítulo, va quedando menos. Espero que haya sido provechoso hasta el momento el estudio de Mateo. En estos, ¿cuántos? Como 15 años que llevamos Mateo. No, más o menos, no es tanto, pero llevamos un buen tiempo y sin duda que nos ha desafiado. Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 12. Vamos a sacar tres principios de acá, básicamente, de esta enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Déjeme compartir la pantalla, por favor, para que podamos seguir viendo. Bueno, mientras me habilita, ahí sí, gracias. Bueno, tal como ustedes pueden ver en el subtítulo que aparece en la Reina Valera 1960, Jesús enseña sobre el divorcio y la verdad es que es sobre eso se trata este mensaje, la enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Es lo que Él enseña. Y cuando digo la enseñanza de Jesús sobre el divorcio, usted tiene que tener presente, mi querido hermano, el que me escucha, y usted que quizás no es creyente, que me va a escuchar en algún momento, no estamos hablando de la opinión de una persona, no estamos hablando de la percepción de una persona llamada Jesús, no estamos hablando de una estimación, quizás de una mirada, de un enfoque de una persona, sino que estamos hablando de Jesús, el Rey de Reyes, estamos hablando de Jesús, el Rey del universo, estamos hablando de Jesús, el Creador, estamos hablando de Jesucristo, el único Salvador de este mundo caído, perverso, pervertido, este mundo que está apartado de Dios, el único camino al Padre, el único que se entregó en propiciación, en ofrenda por su pecado. Estamos hablando de Él, de aquel que eh, creó el matrimonio, de aquel que diseñó el matrimonio, aquel que reglamentó el matrimonio. Él es el que está hablando en esta hora. Dice la palabra del Señor. Leemos ahí versículos 1 y 2 en adelante, dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bendita sea la palabra del Señor. Eh, Antes de comenzar, yo recuerdo que
En el año 88, eh, yo tuve 2 años muy especiales en mi vida. El año 87, cuando me convertí al Señor, entregué mi vida a Él. Y el año 88, cuando me casé con mi esposa. Después vinieron mis hijos, ¿verdad? Y completaron esta bendición que el Señor me concedió. Pero el año 87 yo ya estaba convertido, ya había creído en Cristo como mi Señor y Salvador personal, y el año 88 decidimos casarnos en diciembre de ese año. Recuerdo que un poco tiempo antes de diciembre, yo había conversado con mi padre porque él se encontraba en Venezuela. Mi padre se había ido de mi casa cuando yo tenía 11 años, eso fue el año 77. Y en esa ocasión yo dije, bueno, no, me voy a casar, es la fecha más importante que tengo aquí en la tierra, ¿verdad? Después de la salvación. Eh, yo ya había leído mucho de la palabra de Dios, me acuerdo todo lo que había leído, completo en todo ese tiempo. Algo había aprendido y quise que mi padre, que estaba allá en Venezuela, en una llamada telefónica, lo invité a mi matrimonio. Y bueno, él accedió y bueno, por distintas razones, él desde esos 11 años que yo tenía hasta esos 22 que yo tenía cuando nos casamos con mi esposa, eh, él no había venido nunca a Santiago, nunca había venido a Chile. Esa fue la primera vez que vino desde que se fue a Venezuela ese año 77. Eh, bueno, él llegó el día de nuestra ceremonia por el civil. No estuvo en la misma ceremonia, sino que una vez que nosotros ya nos casamos, el día 29 de diciembre, con mi esposa llegamos a casa de mi mamá, con unos tíos que nos acompañaron, estaban contentos por la celebración. Llegamos a casa básicamente a celebrar, a estar, pasar ese día. Y, y en la reja, en la puerta de la casa de mi mamá, se encontraba mi papá, quien había partido y hacía 11 años que no lo veía. Ese día yo recuerdo, bajamos de la camioneta, lo primero que vi, me acerqué a él, lo abracé y me dijo, ¿ya estás casado? Sí, le dije yo, ya estoy casado. Bien, te felicito. Y bueno, saludó a mi esposa también y después a mi mamá y después a los otros tíos. Sucedió que entrando en la casa en ese momento, en una conversación, había un ambiente un poco alegre y también un poco tenso. Mis tíos, hermanos de mi mamá, uno de ellos le preguntó a mi papá en ese momento que estábamos en el living, le dijo, ¿y tú estás casado allá? Y para mí fue una pregunta osada. Y mi papá le dijo, sí. Bueno, pasó el día, recuerdo que almorzamos, descansamos un poco y en la noche, en vísperas de la ceremonia, eh, digamos, ante el Señor, fuimos a reunirnos con el pastor que nos iba a casar. La iglesia quedaba muy cerquita, como a 2 cuadras de la casa de mi mamá. Y eso ya era tarde, eran más o menos como las 9 de la noche aproximadamente, 9:10 de la noche, el pastor podía vernos en ese horario y ahí el pastor ya conocía a mi mamá, conocía a mi papá. Y bueno, vimos todas las consideraciones para el día siguiente que se celebraba la boda y yo recuerdo, hermanos queridos, yo recuerdo que cuando íbamos caminando hacia allá, iba mi papá y mi mamá conversando. El asunto, como dije, no era distendido, era un poco tenso también. Y en un momento, no recuerdo exactamente lo que le había preguntado mi mamá, pero mi padre le dijo a él, yo iba en ese momento al lado de él, le dijo, bueno, yo no hago las leyes, dijo él, aduciendo a que obviamente él se había casado allá en Venezuela, siendo que él en Chile es un hombre casado. En distintos países no reconocen el matrimonio de un país en otro. Mis colegas venezolanos que hoy día tengo, ellos me han comentado de que si uno va de Chile allá, ellos no reconocen el matrimonio chileno, sino que hay que volver a casarse allá para estar casado. Bueno,
Pero una cosa son las leyes humanas, pero lo otro es lo que piensa el Señor y lo que dice el Señor. Eh, Obviamente, mi padre al estar allá y casarse allá en Venezuela cometió una grave falta ante el Señor, porque él estaba casado acá en Chile y no se trata de un casamiento geográfico, sino que es ante Dios. Se casó para toda la vida. Eh, este es el asunto que hoy en día nosotros vemos en muchas personas, en muchas partes, y lamentablemente a veces también se infiltra en la iglesia. Eh, Hay muchas personas que toman una situación particular, se adhieren a una ley, a otra ley por acá, o alguna consideración, algún subterfugio y alguna, con tal de, comillas, zafarse quizás del matrimonio, del vínculo matrimonial, el cual adquirieron, que en realidad ante los ojos de Dios es un pacto para llegar a un santo estado de matrimonio, que es algo que el Señor hace. Y hoy en día eso se ve muy a menudo. Es fácil, ¿verdad?, ver en todos los países el tema de la legalización del divorcio, de todo aquello. ¿Por qué? Porque sucede esto en la naturaleza del hombre, de no querer, ¿verdad?, continuar con una relación de matrimonio. Distinto es el caso de otros que sí viven, y en muchos casos hemos conocido, incluso una vez me llamó mucho la atención un caso en Inglaterra, que eran dos abuelitos, llevaban 80 años casados, 80 años de matrimonio. Es impresionante, hermanos queridos, cómo entonces se puede ver. Pero veamos qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que atender como hijos de Dios, qué es lo que nos dice la palabra del Señor. En primer lugar, quiero mencionar estos primeros versículos, versículos 1 y 2, que tiene que ver con el lugar donde está nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Permiso. Cuando Jesús, Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Habíamos hablado anteriormente que nuestro Señor Jesucristo en todo el capítulo 18 había mencionado y había enseñado a sus discípulos acerca de lo que iba a ser la iglesia, cómo se iba el tema de amar y de perdonar al hermano. Este concepto que viene aquí no es ajeno tampoco a todo esto, lo que debe ser un hijo de Dios, una persona que pertenece a una iglesia, que ha sido una persona regenerada, y también no corresponde a otra persona, sino que qué es lo que nos atañe a nosotros. Está ahí mal escrito, dice introducción debe ser. Entonces, el Señor Jesucristo terminó de hablar estas palabras acerca con el último mensaje que nos entregó nuestro hermano Cristian. ¿Recuerdan ustedes la palabra del perdón? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? O sea, sabiendo todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, ¿cómo debemos perdonar? Ahora llega hasta a esta región, la región del otro lado del Jordán, dice la palabra del Señor, dice, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Vamos por un poquitito a ubicarnos de qué se trata esta región que está hablando. Si nosotros recordamos, durante aquel tiempo y dentro de los años, menos 4 antes de Cristo, desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo nació, llevaba más o menos 30 años, ahí podríamos hablar 32 años que ya venía gobernando un hombre en estas regiones, en esta región que se llama la región ustedes la pueden ver ahí, de Galilea y la región de Perea. En estas dos regiones gobernaba el tetrarca Herodes Antipas. ¿Recuerda usted que lo vimos ahí en Mateo capítulo 14, cuando él quería deshacerse de Juan el Bautista? Bueno, él también perseguía a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Señor Jesucristo, después de haberse ido a la región del norte, de Cesarea de Filipo, que no alcanza a verse acá, vuelve a Galilea, recuerdan ustedes, ahí enseña sobre la iglesia de los discípulos y sobre lo que es la disciplina y sobre la humildad que nosotros debemos tener como distintivo de hijos de Dios. Él ahora dice la palabra de Dios que se va hacia la región de Judea, pero al otro lado del Jordán. Debe ser por acá, por el lado de Perea, esta provincia. En esta zona gobernaba Herodes Antipas. Si usted recuerda,
Herodes Antipas quería matar a Juan el Bautista. ¿Por qué quería matarlo? Porque Juan el Bautista le denunciaba de que él se había casado con la mujer de su hermano, de Felipe, que era, bueno, tenía estas otras zonas, estaban divididos entre cuatro gobernantes, ¿verdad? A la muerte de Herodes, se dividieron entre cuatro gobernantes, de los cuales estas dos regiones, estas dos provincias de Galilea y Perea, eran entregadas a Antipas. Entonces, note usted, fue allí cuando se le acercaron los fariseos después de que el Señor sanó a mucha gente, porque aún cuando él volvió de la región de Cesarea de Filipo, mucha gente también se le acercó y se le acercó en distintos lugares y el Señor aplicaba siempre su misericordia. Mucha gente iba solamente para que le sanaba, otros querían escuchar la palabra de Dios, pero hay mucha gente que simplemente iba por el pan y los peces, como decimos, que iba solamente para obtener beneficios, pero también había otra que escuchaba la palabra de Dios. Aquí se le acercaron los fariseos a hacerle una pregunta, si acaso era lícito, y vamos a ver más adelante, repudiar a su mujer por cualquier causa. Note usted, note usted, Herodes Antipas quería matar eh, a- a- a Juan el Bautista, porque precisamente él le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Fíjese ahora, una preguntita que podía poner en tremendos problemas a nuestro Señor Jesucristo, estando precisamente en el lugar donde Herodes Antipas era gobernador. Él reinaba allí, en ese lugar. Y le hace esta preguntita. Vamos a ver la pregunta que les hace. Y le plantea un problema que en realidad es para los hombres, es para las mujeres, no es para Dios, porque el Señor ya lo estableció. Y además el Señor, tal como lo estableció, también nos equipó para que nosotros pudiéramos cumplir su voluntad. ¿Cuál es el asunto? Llegan los fariseos y le dicen a Jesucristo. Entonces vinieron a él los fariseos, dice la palabra de Dios, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Claro, porque ellos tenían su cartita bajo la manga para decirle, bueno, si él dice que no, se va a estar en un problema, pero si él dice que sí, entonces va a estar en un problema. La palabra de Dios dice tentándole. Lo que querían los discípulos, en este caso los fariseos, era tratar de hacer caer al Señor Jesucristo para que o se contraviniese o para que dijera alguna cosa en contra de la ley de Moisés o en contra de Dios, ¿verdad? Para poder acusarle y con eso tener pruebas suficientes para poder matarle, que era lo que ya ellos habían ya decidido. Querían matarle. Entonces le hacen la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? A mí se me han acercado de repente personas y me han preguntado, ¿me puedo separar de mi mujer? ¿Me puedo separar de este hombre? Me han preguntado. Entonces, usted póngase un poco en mi lugar ahora como pastor. Imagínese usted ser el pastor de la iglesia y llega una persona afligida o afligido, no importa si es hombre o mujer, llega y le dice, ¿sabe qué? Me quiero separar de esta persona, ya no soporto más vivir con él. Mire lo que me ha hecho. ¿Qué responde usted? Incluso en su propio matrimonio, si estuviese en una situación muy difícil, muy complicada, usted podría ir quizás donde el pastor y decirle, ¿sabe qué, pastor? Queremos separarnos. Hace años atrás tuvimos el caso en nuestra iglesia también de unos hermanos que yo les visité y me dijeron, pastor, yo no quiero vivir más con ella y usted, hermana, yo tampoco no quiero vivir más con él. Bueno, le dije yo, le tengo malas noticias, le tengo malas noticias. Bueno, a pesar de haberles explicado todo el tema y explicarle también, pasado por este pasaje y otros más, ellos igual decidieron separarse. Y bueno, recibieron sus consecuencias. Pero dice la palabra de Dios acá, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta aquí repudiar es rechazar, es dejarla. Dice, ¿ese acaso era lícito? Cuando ellos preguntan si era lícito, ¿ese acaso está aprobado por Dios? Obviamente se corresponde. Pero lejos de ellos pretender ajustarse a la palabra de Dios, en aquel tiempo de los judíos en particular, habían dos escuelas de dos rabinos muy connotados. Uno que había fallecido 10 años nomás antes que estaba este episodio,
Había una escuela más liberal y otra muy estricta, en el cual no se podía por ningún motivo, y otros que sí se podía. De hecho, la práctica que tenían en general los judíos era algo que todo el mundo conocía, que era repudiar a una mujer, por ejemplo, por cualquier causa, tal como lo dice ahí, porque no le parecía bien, no le agradaba bien su forma de vestir, o porque si por alguna razón se ponía a conversar con algún varón, lo cual era muy mal visto en aquel tiempo. En algunos casos, según algunos escritos que he podido estudiar, hasta por cosas de comida, por cosas de parecer, simplemente se le daba una carta de divorcio a la mujer y se le despedía y se le repudiaba, solo con el objetivo de este hombre de casarse con otra persona o de irse con otra persona. Bueno, no era solamente para el caso de los hombres, era más conocido el caso de los hombres, en este caso referido a los hombres, pero también estaba el caso de las mujeres. En aquel tiempo, la mujer romana tenía fama, efectivamente, de poder repudiar a su varón, a su esposo, y bueno, e irse con otro, y eso no tenía ningún problema. Hoy en día estamos hablando del empoderamiento, ¿verdad?, de las mujeres. En aquel tiempo era fuerte, en el caso de la cultura romana, y esa cultura romana estaba tremendamente metida, inserta en la cultura judía. Entonces le hacen esta pregunta. Cuando le hacen esta pregunta, obviamente están buscando la forma de poder hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recordemos un poquitito al término del Sermón del Monte que nosotros vimos en Mateo capítulo 5. Esto el Señor Jesucristo ya lo había dicho según el evangelista Mateo. Según Mateo, en Mateo 5, 31 y 32, dice, también fue dicho, él hablando de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que dice, ustedes han escuchado esto, ustedes tienen esto como práctica, pero yo digo, dice el Señor Jesucristo, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. El Señor Jesucristo ya lo había dicho, el Señor Jesucristo ya lo había declarado, el Señor Jesucristo ya lo había mencionado, Él como el Hijo de Dios, porque más adelante también, obviamente, Él dice que es el Hijo de Dios, que es el Yo Soy, es el autoexistente, Él toma el nombre de Jehová, ¿verdad? Y por eso querían apedrearlo. El Señor ya había dicho en ese tiempo, cuando inició su ministerio, dijo, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, dice, por causa de fornicación, ya lo vamos a ver más adelante, a no ser, es decir, hay una cláusula, hay aquí, según esto que está entre comas, una exhibición que el Señor permite, por decirlo de una manera. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a imaginarnos por ahora que no estuviese esa frase yuxtapuesta que está allí entre medio, a no ser por causa de fornicación. Y vamos a leer sin que tuviésemos esa frase en rojo. ¿Cómo diría? Dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué se trata de esto? En que si un hombre casado con su esposa, ¿verdad?, repudia a su mujer y se divorcia de su mujer y la despide y le dice, ya no vamos a seguir más con nuestro vínculo, ya no vamos a estar más casados, y le da esa carta, ¿verdad? Y se lleva a cabo este divorcio, dice el Señor Jesucristo que en esas circunstancias, si la mujer se casa con otra persona, adultera a la mujer. Y si el hombre que la repudió se casa con otra persona, también comete adulterio. Pero también dice, el que se casa aquí con la repudiada comete adulterio. Es decir, si esa persona que se va, digo mejor de otra manera, eso no fue una parte la que mencioné, que esa persona que se va repudiada, que se va divorciada porque el marido la despidió, dice que si se casa con una persona, ella adultera, y el que se casa con ella también adultera. Eso es lo que el Señor Jesucristo había dicho. Pero también había dicho, a no ser por causa de fornicación. Lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, dijo que existía una exhibición
en el caso de que hubiese ahí algo, una fornicación de parte de la mujer. Ahí podía despedirla, según este pasaje, y que esa persona podía casarse. En otras palabras, quedaban los dos libres para poder casarse. Y usted sabe que el Señor Jesucristo, y lo menciona también Pablo en Romanos capítulo 7, dice que solamente si uno de los dos muere, los contrayentes, entonces ahí se pueden casar. Bueno, el Señor ya lo había dicho. Entonces los fariseos vuelven y le hacen la misma pregunta. La misma pregunta. Y hay muchas veces, ¿verdad?, que pasa esto también, en que uno lee, ¿verdad?, lee esto e igual pregunta, ¿cierto? ¿Se puede hacer esto? ¿Pero qué es lo que dice el Señor? Sí dice esto, pero no sé si es lo que estoy entendiendo o no. Bueno, hay que comprenderlo, ¿verdad?, a la luz de toda la Escritura. Por eso hay que ser cuidadoso con todo este tema. Seguimos. Entonces Jesucristo respondió, y Jesucristo no le dijo, oye, pues ya les dije en el Sermón del Monte, no. El Señor Jesucristo no va al problema contingente que hoy en día tienen todas las personas, que se están separando, que se están divorciando indiscriminadamente por cualquier causa, porque eso era lo que estaba pasando. Reitero, había una escuela dentro de los judíos liberal y otra escuela que era muy conservadora en cuanto a este tema. Pero el Señor Jesucristo se va atrás, se va al origen, al principio. Y dice nuestro Señor Jesucristo que le responde a los fariseos. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No leyeron eso? ¿No tienen ustedes los escritos de Moisés? ¿No tienen ustedes la Torá? ¿Verdad? ¿No tienen eso cuando dice, no habéis leído? ¿Ustedes leyeron eso? Que al que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo, primera cosa, y que además dice que, y por tanto dejará padre y madre, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. ¿Ustedes no leyeron eso? Que los que están casados se han unido con ellos y serán una sola carne. En el fondo está tratando de despertar en ellos. Pero ustedes no lo leyeron, no se dan cuenta que ellos son uno, ya no se pueden separar. Bueno, así que no son ya más dos, dice nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, el Señor Jesucristo le mencionó 4 cosas aquí a los discípulos para que nosotros lo podamos entender y digerir de otra manera. Si usted recuerda, en Génesis 1:27, le dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En primer lugar, lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos que vienen a tentarle, que ya habían escuchado probablemente el sermón del monte, pero el Señor cita las Escrituras atrás, ni siquiera lo que Él les dijo, sino que cita las Escrituras atrás, al principio, lo que escribió Moisés por instrucción de nuestro Dios, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En primer lugar, el matrimonio lo creó Dios. Dios no creó un grupo llamado varón, como algunos dicen, un grupo llamado hembra, no, Él creó a un hombre único, mujer, hombre, perdón, y de ese hombre sacó a la mujer e hizo a la mujer, ¿verdad? Y de allí, entonces, los juntó. El Señor los creó y quiso mostrar en primer lugar que el hombre y la mujer en estado de matrimonio, el matrimonio perfectamente está mostrando imagen de Dios, porque el hombre es imagen de Dios, la mujer es imagen de Dios y ellos juntos son imagen de Dios. Es decir, ¿cómo entonces vas a poder separar? ¿Cómo entonces vas a poder disgregar, ¿verdad? Segregar lo que es la imagen de Dios. Es un acto creativo de Dios. El Señor fue el que creó el matrimonio. En otras palabras, si usted y yo, hermanos, usted está casado con su esposa, usted, hermana, está casado, obviamente, con su esposo, y nosotros estamos casados. Los matrimonios, hemos de mostrar que somos imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, no solamente por separado. El hombre es imagen y semejanza de Dios y la mujer es imagen y semejanza de Dios, sino que juntos con mayor razón somos imagen y semejanza de Dios. Somos uno, así como los tres, ¿verdad?
Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno de la misma manera. Hombre y mujer son uno ante Dios. Ya no son más dos, son uno. Continúa dentro de la misma respuesta, dice, por eso dice, dejará y se unirá. La segunda razón que les da a los discípulos, a los fariseos, dice, y eso se encuentra en Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí utiliza fuertemente la palabra unirá. Dejará al hombre a su padre y a su madre. Obviamente eso no es aplicable a Adán y Eva porque en este caso su padre, ¿verdad? Como dice la genealogía de Lucas, hijo de Dios. Fue un acto creativo de Dios, inmediatamente creativo de Dios. El Señor hizo a Adán en el día sexto de la creación y de su costilla hizo a la mujer. Bueno, pero para el resto de la humanidad, para el resto de la raza humana, todo hombre que se case con una mujer, toda mujer que se case de un hombre, debe dejar a su padre y a su madre y debe unirse a su cónyuge para formar una sola carne. La palabra unirá acá es la palabra en el hebreo dabak. Dabak, que significa fuerte unión de objetos. Se utiliza para la unión de objetos y tiene la representación de pegar o cimentar. Imagínense, ustedes son dos personas, pero ante los ojos de Dios, el vínculo del matrimonio, el estado de santo estado de matrimonio, es que ustedes estén cimentados, estén pegados. Por eso son uno. Utiliza aquí esta palabra hebrea que se utiliza una fuerte unión de objetos. En el hebreo moderno, no he tenido, recojo nomás las palabras acá del pastor John MacArthur, yo no he tenido la oportunidad de verlo en el idioma actual, pero sí se ve, él dice que en el idioma moderno del hebreo se utiliza para matrimonio la palabra kiddushin. Kiddushin. Si usted ha tenido la oportunidad de ver algo de hebreo, la palabra kadosh o todo lo que tenga que ver con kadosh tiene que ver con santidad. Bueno, la palabra kiddushin en este caso para el matrimonio tiene una relación con santo y apartado. En otras palabras, cuando se habla de matrimonio, se expresa una consagración mutua entre el esposo y la esposa entre sí para con Dios, es decir, se deja todo el resto, todo lo que vincula en un sentido de pertenencia, de núcleo familiar, para unirse en forma consagrada y separada con su esposo o con su esposa. No es que si una persona es hijo de su papá, ¿verdad?, va a dejar de ser hijo, o si es hijo de su mamá, no es que desaparezcan los vínculos, sino que ahora la relación de este nuevo hogar es único. Ellos son los que ahora siguen su camino para lo que es el matrimonio. Eso lo expresa como santo o apartado también en el lenguaje de hoy. También el Señor Jesucristo les dijo, bueno, vayan al Génesis, a los fariseos, vayan al Génesis. Y allí ustedes pueden ver mismo que en Génesis dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí tenemos que tener cuidado, hermanos queridos. Hay muchas malas interpretaciones de esto cuando se menciona carne que se refiere solamente al aspecto físico. No es así. No olvide que en 2 Timoteo 3:16 dice que el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino y se hizo carne, ¿verdad? Dios fue hecho carne. No es que Dios se hizo carne solo. No es solamente carne. Estamos hablando de que es una persona, es un ser. Aquí también, ambos serán un solo ser, hombre y mujer, que se unen en estado de matrimonio santo, sagrado, apartado por Dios, es entonces una sola carne, un solo ser. Por eso decimos siempre en santo estado de matrimonio, porque están apartados, pero también decimos, según lo que es la palabra del Señor, que son un solo ser, que ambos tienen intelecto el varón, intelecto la dama, tienen intelecto, tienen voluntad, tienen emoción, tienen moralidad, bueno, tienen todo tipo de cosas, se unen en todo lo que significa lo que es la personalidad de los dos contrayentes de matrimonio, de los dos que ahora se entrelazan, se amalgaman. Y vaya que hay que
conversar y tratar temas de intelecto. Hay cosas que uno entiende de una manera y otro entiende de otra manera. No lo vamos a saber, ¿verdad? Entre hombres y mujeres a veces entendemos y miramos las cosas de una manera distinta. Bueno, hay que ajustar aquello. Hay que ver el tema de la emoción. Algunas cosas que significan emoción para uno, para otros no son tan, son más impávidos, o para otros significan una fuerte emoción, para otros hay cosas que realmente le afectan, hay otras personas que no le afectan. Entre el matrimonio, bueno, hay que ir ajustándose, ambos serán una sola carne. La voluntad, a veces en el matrimonio tienen objetivos en comunes, por eso se casan, ¿verdad? Pero de repente estando en el mismo matrimonio pueden surgir cosas que yo quiero esto otro, y bueno, hay que ir ajustando las voluntades. La moralidad, hay cosas que a uno le parece mal, a otro no le parece bien, otras cosas que son pecado para uno, otras que son pecado para el otro. Bueno, hay que ver qué es lo que dice la palabra de Dios, debemos ir ajustándolo. Para eso tenemos toda la vida, hermanos queridos, que el Señor nos conceda, precisamente para que usted, con su cónyuge, pueda ir ajustando y puedan ser una sola carne, porque ya lo son, pero hay que vivir como si fueran una sola carne, tratando de tender, ¿verdad?, a los objetivos comunes. Y también dice aquí, en el mismo sentido, por ejemplo, en 1 Corintios 7:4, podemos reforzar esta idea cuando dice el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia de Corinto, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, ya que los dos somos uno, ya no podemos vernos como que dentro de ese uno yo soy uno y tú eres otro uno. No, ya no es así, sino que yo soy tuyo y tú eres de mí. Somos de uno, somos uno. Por lo tanto, yo no puedo tomar tampoco decisiones que obviamente que sean relevantes en el matrimonio y puede que sean algunas aparentemente insignificantes, pero que pueden traer fuertes consecuencias, tales como un trabajo, ¿verdad? Tales como una decisión por el Señor, el tiempo de oración, ¿sabes? Como tener hijos, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ya no puedo decidir por mí mismo, sino que el marido tiene potestad sobre mí y la mujer tiene potestad sobre mí en este aspecto. No soy solamente yo. Todo lo que pueda hacer él, yo sé que afecta al matrimonio, por lo tanto debemos estar en concordancia. Mateo 19:6, también el Señor Jesucristo mencionó aquí, le dice, pero acuérdase que el Señor también los unió. Y le responde aquí Jesucristo a los fariseos, la cuarta razón. Le dice, así que ya no son más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esto, hermanos queridos, para que lo sepa toda la creación, esto es para todos los matrimonios, sean creyentes o no. No importa si usted cree en Dios o no cree en Dios, no importa el estado de matrimonio. Dios lo hizo para que el hombre sea feliz, para que la mujer sea feliz, pero este matrimonio, Dios lo juntó. Independiente si usted cree o no cree, Dios lo juntó. Y dice la palabra de Dios, no lo separe el hombre. Dios ha instituido el matrimonio, pero no instituyó el divorcio. Dios instituyó el matrimonio, pero no instituyó el divorcio. Dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo ya lo uní. Y así es. Ya lo uní. Bueno, esa fue la respuesta contundente que el Señor Jesucristo le dio a los fariseos. Dice, quiero leer aquí un comentario que dice el comentarista Henriksen. Dice, fue Dios quien hizo posible esta unión. Fue Dios también quien dio el mandamiento fructificad. También fue Él quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fue Dios quien trajo a Eva, a Adán, para que fuese la esposa de éste. Ciertamente, desde todos los aspectos, fue Dios quien estableció el matrimonio como una institución divina. El matrimonio, por lo tanto, es un estado honroso. Por lo tanto, que ningún hombre separe lo que Dios ha unido. Esa es la instrucción que dejó nuestro Señor Jesucristo, tal como lo había dicho el Señor en el Antiguo Testamento. Así. Por lo tanto, si nosotros volvemos a la pregunta y recuerdo ese caminar que yo iba hacia el templo la noche del 29 de diciembre de 1988, en la que íbamos a ver los últimos preparativos, ¿verdad?, de mi matrimonio el día siguiente, el matrimonio ante toda la iglesia como testigo y ante mis familiares, de verdad, y ante mis amigos y compañeros también de universidad, todos aquellos, ante ellos,
en que se da testimonio público, en que yo he de tomar por mujer a mi esposa Marianela y mi esposa ha de aceptarme y me toma también como esposo. Bueno, en ese momento, ese comentario que hizo mi padre, yo no hago las leyes, hermano, ese es el comentario de muchas personas que dicen, bueno, yo no hago esto, por lo tanto, puedo acomodarme de acuerdo a lo que me dice esta legalidad humana que aparece por acá. Pero bien sabemos que el matrimonio es indisoluble desde la perspectiva de Dios. No ha cambiado el matrimonio. Es indisoluble de la perspectiva de Dios. Así que hay del hombre, hay de la mujer que va en contra de lo que Dios ha establecido. Ese es el problema. Esa es la situación crítica. Esa es la situación que nos enfrentamos hoy en día. Todos los hombres y todas las personas, ¿verdad?, que pretenden ir en contra de Dios, según lo que incluso resume muy bien este comentarista, este hombre de Dios. Entonces, ahora los fariseos. Los fariseos presentan una cartita bajo la manga, en este caso, y presentan el caso de Moisés. Dice, bueno, tú nos dices que es imposible, no se puede separar algo que ya está unido. Bueno, pero ellos presentan ahora este diálogo, le hacen una refutación al Señor Jesucristo y muestran el caso de Moisés cuando Moisés, ¿verdad?, dice que había que darle carta de divorcio. Veamos qué es lo que dicen ellos. Entonces, dijeron los fariseos a Jesucristo, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mire, note usted. El texto parece sugerir, ¿verdad?, que estamos en presencia de Deuteronomio 24, del 1 al 4. Y en ese momento, estando todavía nuestro Señor, estando allí Moisés, habiendo dado, antes en este segundo discurso, ¿verdad?, ahí en los altos de Moab, eh, antes de entrar a la tierra prometida, ya habían pasado muchos años, quizás ya habían pasado los 40 años, faltaba poco, digamos, de la peregrinación en el desierto. Habían pasado muchas cosas entre los judíos viviendo allí de una manera nómade después de haber salido de Egipto. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 24, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir, se refiere a la mujer, y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, es decir, este hombre que la tomó después de haber sido despedida, de haber sido divorciada del primer hombre, ahora la tomó el segundo hombre, y este segundo hombre, ¿verdad?, dice, le escribiere carta de divorcio, pasa, no sé, alguna situación pasa, y él le da una carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá el primer marido, aquel que primero la despidió, aquel que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces los fariseos, tomando este ejemplo de que Moisés dice que mandó dar carta de divorcio, ellos le hacen la pregunta, ¿por qué entonces? Si tú dices, Rabí, si tú dices, Jesús, que no se pueden separar las personas, ¿por qué entonces Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Bueno, seguramente se refería a esto, como hemos dicho. Pero ¿qué es lo que dice esto? Si nosotros vemos un desglose un poquitito más claro, en primer lugar, Moisés reglamentó una situación que se estaba dando, pero la limitó a encontrar una cosa indecente. ¿Por qué razón? Porque así como los judíos en tiempos de Jesús le preguntaron, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? De la misma manera estaba sucediendo en aquel tiempo. Estamos hablando antes de entrar a la tierra prometida. Estamos hablando de un pueblo en el cual era
las personas a imagen y semejanza de Dios, bueno, al igual que todas las personas, ¿verdad? Pero que ellos iban a mostrar quién es Jehová, el Dios Todopoderoso que los sacó de Egipto y que iban a entrar a tierra prometida y tenían que ahí influir sobre las demás naciones. Primero había que sacarlas, ¿verdad? Y influir para mostrar a las demás naciones cómo es un pueblo santo, apartado para Dios, cómo iban a vivir y de la manera con la cual se estaban comportando antes de entrar a la tierra prometida. Entonces eso ya estaba ocurriendo en el pueblo de Israel, en los hijos de Israel. Estamos hablando de la segunda generación, esa segunda generación que ya entró, esa segunda generación que recibió el ejemplo de la primera generación que venía saliendo de Egipto, algunos de ellos. Bueno, entonces Moisés reglamentó esta situación que se estaba dando y la limitó a encontrar una cosa indecente. Eso está en el versículo 1. En segundo lugar, por tanto, dice, el mandato no fue un mandato de divorcio, sino que Moisés permitió el divorcio y además permitió el nuevo casamiento a raíz de lo anterior, a raíz de que estaba el asunto yéndose y las personas estaban tomando cualquier decisión. Cualquier persona no le gustaba algo de la mujer, simplemente se separaba, ¿verdad? Y quedaba allí. Entonces ya una promiscuidad muy grande. Y además, este pasaje, según versículos 3 y 4, este pasaje no es un mandato de divorcio, por lo que usted puede ver, sino que es un mandato a no poder tomarla nuevamente como esposa al hombre que la repudió primero, ya que la dejó envilecida. Es decir, el hecho de que la mujer se haya casado por segunda vez, ¿verdad? En una situación en la cual por haber algo indecente podía quedar a puertas o podía quedar calificada como adúltera por el hecho de casarse con otro hombre, ¿verdad? Entonces esta mujer quedaba envilecida y dice, una vez que tú ya la envileciste, ya no la puedes volver a tomar. No se te vaya a ocurrir. Y ahí Moisés reglamentó esta parte. Por tanto, no es que Moisés haya autorizado el divorcio en ese sentido, sino que estaba rigiendo una situación, poniéndole algún freno, alguna situación mínima, tolerante, para que no se pudieran separar las personas de cualquier manera. Note usted que venían de Egipto también, pero estas personas además ya habían conocido el mandato de Dios, ya conocían los 10 mandamientos, conocían las leyes del Señor, ya conocían, habían sabido de que era el Señor que estaba en el monte Sinaí, ya conocían todos los milagros y habían conocido todas las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que resume nuestro Señor Jesucristo? Dice, Él les dijo, le respondió a los fariseos, dado que ellos le preguntaron, reitero la pregunta, ¿por qué si tú dices entonces que no se ha de separar, que las personas no se pueden separar, por qué entonces Moisés mandó dar carta de divorcio? No, 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 dijo, no tergiverses las escrituras, no, 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 no cambien las cosas, no lo malinterpretes, no lo acomodes a tu conveniencia. Lo que dijo, aquí dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio, y reitera, del principio, el Génesis, no fue así. No pienses tú, no pienses tú que acomodando la situación o que quizás tú estés pasando algo que nadie en el mundo ha pasado, no pienses tú que estás viviendo una situación que solamente te pasa a ti y una situación, no, pasa a todos los matrimonios. No pienses tú que Moisés los mandó separarse. Apenas tengan problemas o por cualquier situación, Él no los mandó separarse. Él permitió una situación y esta situación permitió precisamente para que la mujer no fuera envilecida, sino que ella tuviera la oportunidad de casarse nuevamente. Lo mismo que puede pasar para el hombre, es decir, puede ser hombre y mujer, es decir, de la misma situación. Y el Señor Jesucristo relata aquí, refleja y demuestra cuál es el verdadero problema. El verdadero problema no es el problema en el matrimonio. El verdadero problema es la dureza del corazón. ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando el caso de las semillas? La semilla que cae sobre tierra, sobre el camino. Lamentablemente, aun siendo hijos de Dios y creyentes, el corazón puede endurecerse ante una situación. ¿Y cómo puede llegar a endurecerse el corazón? Bueno, alejándonos de la palabra, alejándonos de la obediencia, no siendo rigurosos en el servicio al Señor, en saber a quién le estamos sirviendo. Ese tipo de cosas falla primeramente nuestra relación con Dios, por eso que falla nuestra relación con nuestro cónyuge.
No olvide usted que está también el perdón en ese sentido. Y no estoy diciendo que usted haga cosas porque le tienen que perdonar, tanto para hombres como para mujeres. Ah, total, él me tiene que perdonar, total es hijo de Dios. Porque el solo hecho que usted piense así significa no que su corazón se está endureciendo, significa que su corazón ya está duro. Usted no puede pretender abusar de la compasión, abusar del perdón, no puede pretender abusar de la misericordia de su cónyuge para usted hacer lo que quiera. Eso no le es permitido y no nos es permitido a nadie. Dice el Señor, más al principio no fue así. Y dice nuestro Señor Jesucristo y agrega en respuesta, le da una fuerte argumentación en este caso a los fariseos que querían tentarlo. Dice, yo os digo, ustedes no tomen eso, lo de Moisés, como que Moisés está reglamentando que hay que divorciarse. No, 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 no. Moisés reglamentó una situación que lamentablemente estaba dando, era un mal espectáculo del pueblo de Israel que iba a entrar allí a tierra prometida. Dice el Señor Jesucristo a los mismos fariseos, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí está nuevamente lo que estaba el Señor Jesucristo había dicho en el Sermón del Monte. Dice así, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, nuevamente, aquí está esta exhibición que vemos entre comas, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ahora está hablando del que da la carta de divorcio. En la parte del Sermón del Monte estábamos hablando de la mujer que era repudiada, que se iba y se casaba con otro, y si se casaba con otro, a no ser por causa de fornicación, sino que por otra causa se casaba con otro, ella era adúltera y el que se casaba con ella era adúltero también. Pero ahora el Señor Jesucristo complementa la idea, note usted, dice, si usted repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, usted, el que repudia a su mujer y se casa con otra, que no sea por esa causa, por esa causal, usted es el adúltero. Y el que se casa con la repudiada, reitera, también es adúltero. Es decir, adulterio por todas partes, en ese sentido. Y note que utiliza ahí el Señor muy bien las palabras diferencia, fornicación y adulterio. ¿Cuál es la palabra que aparece allí en fornicación? Es la palabra en griego porneia. Porneia, ¿le parece familiar? ¿Le parece conocida, verdad? Espero que no tanto. Bueno, la palabra porneia. Porneia que en el castellano se ha traducido también como el prefijo de porno, ¿verdad? De inmoralidad. En el Nuevo Testamento esa palabra es aplicable a todos estos pecados, a prostitución, a fornicación propiamente tal, a inmoralidad sexual, a relaciones íntimas fuera del matrimonio, e incluso incesto, si usted viera el caso de 1 Corintios, e incluso incesto. Se habla del fornicario, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de fornicación, estamos hablando de un espectro muy amplio. No solamente fornicación de relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio, sino que estamos hablando que dentro del matrimonio estábamos hablando de prostitución, de fornicación propiamente tal, ¿verdad? De inmoralidad sexual y de relaciones íntimas. Por supuesto que esto incluye el adulterio. Por supuesto que incluye el adulterio. Pero, no debemos nosotros limitarlo solamente a eso. Porque ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Es como si el Señor Jesucristo permitiese la posibilidad de que la persona afectada que ha sido engañada, ¿verdad? Pueda entregar carta de divorcio si ha sido engañada. Eso es lo que está diciendo el Señor. Puede hacerlo. Es decir, eh, ante cualquier situación, no nos olvidemos, el Señor, Dios odia el divorcio, Dios aborrece el divorcio, Dios llora con el divorcio. Pero el Señor Jesucristo lo que está diciendo aquí, no es por cualquier causa. No es porque quedó mal la comida, no es porque esta situación no es así, no es por cualquier causa. Dice, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, ahí hay una cláusula.
que nosotros debemos estar atentos, y se casa con otra, es adúltero entonces. Si por cualquier razón que no sea por esta causal, usted se separa de su marido, se separa de su esposa y usted se casa con otra o está con otra, usted es adúltero. Mire el Señor como es claro para cuidar, ¿verdad? La unidad con la cual el Señor, desde antes de la fundación del mundo, planificó para el matrimonio. Estar en matrimonio es estar en santo estado de matrimonio. ¿Y cómo es que el hombre ha logrado, a veces muy fácilmente, ensuciar, dejar de inmundo, pretender dejar de inmundo esta hermosa unión que el Señor ha permitido, precisamente para que el hombre y la mujer sean felices y puedan desarrollarse plenamente? Necesito aclarar algo que también está aquí. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo dejó esta cláusula, salvo de fornicación, no solamente fornicación se refiere a adulterio, como lo hemos dicho acá en el amplio espectro que se utiliza en el Nuevo Testamento, sino que también hay que considerar que, si bien es cierto, el adulterio es parte de la fornicación, no son necesariamente lo mismo. Fornicación es mucho más amplio. En el tiempo que vivía nuestro Señor Jesucristo, los contrayentes, los desposales, ¿verdad? Ellos firmaban un contrato junto con los padres, ¿verdad? El padre del esposo y el padre de la esposa firmaban un contrato, y en el momento en que ellos firmaban ya estaban casados. Pero durante un periodo, un tiempo, el esposo se quedaba en casa de sus padres y la esposa se quedaba en casa de sus padres también, y ellos se preparaban para finalmente tener en una futura ceremonia la consumación. Pero en ese momento en el cual ellos ya quedan cada uno con sus padres después de haber firmado, ellos ya están casados. Entonces, era aplicable también el concepto de fornicación al hecho que si durante ese periodo se encontraba también algo ilícito, algo que tanto él como ella, en este caso estamos hablando en referencia al varón, ¿verdad? Tanto ella pudiera encontrar algo inmundo, que realmente ella no estuviese respetando ya los votos de castidad para con el marido que después se iban a juntar. Bueno, es aplicable para ambos, no solamente para un solo lado. Solamente estamos explicando esta parte porque aparece la pregunta de parte de los fariseos. Entonces, si eso ocurre, y él descubre, ¿verdad?, que él ha tenido fornicación, ¿verdad? Bueno, eso también era causal de divorcio, y puede ser divorcio durante el periodo antes de que se junten o después de que se hayan dado cuenta. Eso también ocurre y ocurría. Entonces le podía dar carta de divorcio. ¿Por qué? Porque note usted, hermano querido, que en el Antiguo Testamento, tanto en Levítico como en Deuteronomio, sobre todo en Deuteronomio 22, usted puede verlo más adelante, la sanción de parte de Dios para el pueblo de Israel, para un caso de adulterio, era la muerte. Era la muerte. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ya no estaban autorizados las personas a que tomaron carta en el asunto y mataran a los adúlteros y a los fornicarios, ¿verdad? Porque eso residía en la ley romana, por lo cual ellos estaban subyugados. Pero también es posible que haya sido ya más laxo el tema de tomar en consideración esto, y por algunas cosas se pudiera hacer. Por eso se establecía y se daba la carta de divorcio. Ese era el caso que tuvo José con María. Ellos ya estaban casados cuando María después le dice que estaba esperando un hijo, estaba embarazada. Entonces José, dice la palabra de Dios, como era justo y no quería infamarla, precisamente para este escarnio público, simplemente quiso dejarla en secreto, estableciendo esta carta de divorcio, hasta cuando entonces el ángel se le apareció en sueño y le dijo: no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que está en su vientre santo es. Bueno, y ahí fue el caso. También habían otros casos de fornicación. Por ejemplo, los judíos tenían muy estrictamente reglamentado y registrado el tema de las genealogías. Por lo tanto, no podía darse el hecho de que uno se casara con un pariente.
o un pariente cercano, por ejemplo, en el caso de algún primo, algún prima, algunas situaciones. Entonces, esa era una situación de fornicación, en la cual no se podía permitir. Es como que el matrimonio nunca se hubiese dado bajo esas circunstancias. También había otro caso de fornicación, si usted recuerda, partimos con este mensaje con Herodes Antipas. Herodes Antipas había tomado a la mujer de Felipe, de Felipe, de su hermano. Entonces, ¿qué había sucedido? Él se había casado. Y si él hubiese sido judío, ¿verdad? Que no lo era, ¿verdad? Habría dado esta situación de causa de fornicación porque ella era una mujer casada en la cual él tomó, no podía casarse, no podía un judío casarse en esas condiciones. Por eso Juan el Bautista le denunció y le dijo, no te es lícito tenerla. Por eso la mujer, Herodías, quería matarlo. Pero Herodes era un hombre pusilánime, un hombre cobarde y le temía al pueblo. Pero aquí está, salvo por causa de fornicación. Hermano querido, si usted se me acerca algún día y me dice, ¿sabe qué, pastor? Me quiero separar de mi esposa, todo el asunto. ¿Qué cree que voy a hacer yo? Bueno, qué dice Dios al principio? Al principio. Usted puede decir, usted no sabe lo que me ha hecho, no sabe lo que me ha hecho ella, lo que me ha hecho él, no sabe lo que hemos hecho entre nosotros. Bueno, muestre de qué están hechos. En primer lugar, yo no quiero poner cargas sobre las personas. Tampoco quiero decir, bueno, quédese con esa persona, con ella o con él, aunque esa persona no lo quiera a usted. No, esa es otra situación. Se ve en 1 Corintios capítulo 7 y usted puede ver, si el incrédulo se separa, sepárese. Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo, salvo por causa de fornicación. Es increíble. Yo conversando una vez con un pastor de Estados Unidos, él me decía que había visto muchas estadísticas sobre este tema. Y, y él había descubierto, había registrado que los divorcios que había entre las personas de iglesia, los hermanos creyentes obviamente, en su mayoría no era por infidelidad. Incluso hasta la infidelidad era perdonada. Yo conozco casos cercanos, hermanos queridos, muy cercanos, cercanos de nuestra iglesia y de otras iglesias, hermanos que amo en Cristo, que aún han perdonado la infidelidad y han vuelto a ser como si el vidrio jamás se hubiese roto. Han vuelto a ser un matrimonio, perdonándose y sirviendo para la gloria de Dios. ¿Qué diría el mundo? Fuera. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, verdad? Salvo por causa de fornicación, pero no olvide que somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces había dicho el apóstol Pedro? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Bueno, y mi hermana, no, y mi esposa no es mi hermana, y mi esposo no es mi hermano. Pero reitero, jamás haga una situación así, jamás se le ocurra, jamás se le pase por la mente hacer un caso de inmoralidad, vivir una situación de inmoralidad, de fornicación aquí, de porneia, para con su esposo, pensando en que como es creyente tiene que perdonarlo. Eso significa que su corazón está más duro que la piedra. Está tremendamente duro. Jamás lo haga, porque va a recibir las consecuencias de ese pecado. Entonces, ahora, ¿cómo es su situación? Yo he conocido hermanos y hermanas muy cercanos que han perdonado la infidelidad. Y aún así, habiendo perdonado la infidelidad de su cónyuge, ese cónyuge no se dio por satisfecho el hecho de que le perdonara, sino que igual siguió con su pecado. Ese caso es un caso de corazón duro, de corazón de mente cauterizada, de que no tiene respeto y no tiene amor, no tiene sensibilidad por las cosas de Dios. Está lejos de Dios, lejos de Dios. Cada caso en su mérito. Esta es una muestra que muestra Malaquías, el profeta Malaquías, respecto a los judíos, e incluso hasta sacerdotes, hasta judíos que estaban allí año 400, después del retorno de la cautividad. Dice Malaquías 2, 13, 14, dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud,
contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nunca me voy a olvidar todas las lágrimas que derramó mi madre. Nunca, nunca me voy a olvidar. Como también todas las lágrimas que han derramado hermanas en Cristo de nuestras iglesias. Y también han habido lágrimas de hombres, de hermanos, que sus esposas no les han respetado y han estado con otro. Eso produce, esas lágrimas llegan al Señor allá en los cielos. Esas lágrimas llegan al altar y el Señor sabe qué debe hacer con ello. Dice el comentarista, el doctor Francisco Lacueva, para resumir un poquito esto, hay varias cosas que pueden quedar quizás en el aire o no completas. Es un tema muy grande. De hecho, este es un tema que puede ser perfectamente un tema de tesis para la facultad, paso el aviso, por si acaso, para que podamos también aprender de algún hermano letrado, inmerso en la palabra de Dios. Puede ser así. Dice el doctor Lacueva, Francisco Lacueva, dice, no fue porque tal tolerancia, refiriéndose a la permisión que hizo Moisés, no fue porque tal tolerancia fuese en sí una cosa conveniente, sino que porque el corazón de los israelitas se había endurecido contra Dios y contra el prójimo, como lo declaró tantas veces por medio del mismo Moisés. No hay mayor dureza en las relaciones de este mundo que la dureza de corazón de un hombre hacia su propia mujer. Los israelitas se habían hecho famosos por esta dureza y por eso se les había permitido el repudio del mal menor. Eso fue lo que hizo. Imagínese Moisés, ¿qué hago ante esta tremenda cosa? Esta tremenda situación que estoy viviendo, un día tras otro, otro día tras otro, está sucediendo esto, Señor. Obviamente, eso que hizo Moisés fue aprobado por el Señor. En ninguna parte el Señor también lo permitió. En ninguna parte vemos que el Señor haya dicho algo en contra de Moisés. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo, por la dureza de vuestro corazón. El Señor no culpó a Moisés por permitir esta situación. Al contrario, dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Pero en el principio no fue así. Bueno, entonces ahora aparece la inquietud de los discípulos. Parece que los discípulos les había tocado también esto que había hablado con los fariseos. Y aparecen los discípulos en escena en un momento en que están ya apartados también. Y los discípulos le dicen lo siguiente. Le dicen, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mire, acababan los discípulos de haber aprendido acerca del perdón, de cómo se debe perdonar. Acababan de aprender los discípulos acerca de que no debían humillarse, no tenían que ser como niños, ¿verdad? Para entrar en el reino de los cielos, para estar allí. No había que hacer tropezar. Hermanos queridos, no hay peor daño, no hay peor daño que dañar a su propia esposa, a su propio esposo. Eh, Sin embargo, los discípulos no estaban pensando en lo que realmente significaba el matrimonio, en que cuando uno está en santo estado de matrimonio, el Señor capacita y ayuda a los contrayentes, ayuda a los cónyuges para que realmente puedan vivir una vida santa. El Señor lo hace. Si es así, dice, para tener una relación así, en el fondo quiere decir, es mejor no casarse. Mire, hermanos queridos, las bendiciones que tiene el matrimonio, solamente voy a citar tres. Uno que tiene que ver con la esposa, otro que tiene que ver con la familia, con los hijos, y otro que tiene que ver con la misma relación. Dice Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Continúa Proverbios, ¿por qué, hijo mío, estarás ciego con la mujer ajena si te ha dado Dios lo mejor que es para ti, lo que más es importante para tu vida, la única persona que realmente te va a hacer feliz? ¿O dígame acaso que los divorciados que después se casan con otra persona tienen un matrimonio mejor? No, Dios no se equivoca. A menos que usted se haya equivocado al principio y haya hecho las cosas en contra de Dios. Esa es otra cosa. Ese es otro problema. Mire lo que pasa con su familia. En Salmo 128, versículo 3 dice, tu mujer será como vid
que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Qué plenitud para un varón de hogar, para un hombre de hogar, un jefe de hogar, ¿verdad? Tener a su esposa, primero a su esposa feliz, a su esposa contenta, a su esposa amada, a su esposa en la cual la cuida y la sustenta como Cristo a la iglesia. Mire lo que sucede en el hogar, tus hijos como plantas de olivo, hermanos queridos. Es maravilloso el matrimonio, es tremendamente maravilloso. Y hoy en día la gente es reticente a casarse, prefiere no casarse. Dice también en Cantares 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. ¿Esta es la realidad en su matrimonio? ¿Yo soy de mi amado y mi amado es mío? ¿O acaso su mente se va para otra parte? ¿O acaso su corazón, sus emociones se van para otra parte? Si eso es así, si esto no es así como lo presenta la palabra, entonces su corazón está endurecido, hermano, hermana, está endurecido y necesita ir al Señor y pedir perdón, porque necesita usted, su corazón, estar en concordancia con el Señor. Para mis queridos jóvenes, aquellos que están pensando y esperando, ¿verdad?, como debe ser, de que se casen cuando el Señor les dé la persona idónea, la persona adecuada. Bueno, yo soy de mi amado y mi amado es mío, nadie más. Hace años atrás, bueno, quiero ver esto. Colosenses 2, 1, 2 y 3. 13 dice la palabra de Dios, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos, en luz. Mire, si el Señor a usted le ha hecho una nueva criatura y usted en ese estado ahora está casado, ¿verdad? En esa nueva criatura, sepa usted que así como va, es apto, que está adecuado para participar en la herencia de los santos, ¿cómo no va a estar apto para poder sobrellevar un matrimonio sin mácula ante Dios? Puede hacerlo, puede hacerlo. Es cierto que el mundo nos bombardea por todos lados, ¿verdad? Pero deje de mirar al mundo, mire a su esposa, mire al Señor. Usted hermana, mire a su esposo, mire al Señor. ¿Por qué ha de mirar otro? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas no deben tener. De hecho, ya las tinieblas no tienen poder sobre usted, porque en usted habita el Espíritu Santo. En usted mora el Espíritu Santo, con el cual fue sellado para la redención. Bueno, hace años atrás escuché a un hermano que estaba tratando de enseñar, ¿verdad? Estaba enseñando otro tema en la escuela dominical y en un momento, permiso, quiso decir algo un poco para distender el momento y se refirió a lo que era el matrimonio. Y este hermano, de otra iglesia por supuesto, y este hermano dijo, ustedes saben hermanos que yo soy casado. ¿No? Bien, ok. Yo estoy casado, y él dibujó ahí en la pizarra, yo estoy casado y aquí está mi esposa, dijo. Por lo tanto, todas las demás mujeres, dijo, todas las demás mujeres están muertas. Eso fue lo que dijo. Y dibujó ahí puras mujeres muertas, todo eso. Pero dijo, si mi esposa muere, entonces todas estas mujeres resucitan. Obviamente tuvo de todo en la recepción de esa broma, no parecía broma. Y obviamente para personas que han vivido una situación difícil de infidelidad, de algo, no les es muy gracioso. Le faltó un poco de tino a este hermano. Pero también le faltó decir muchas cosas. No es que todas las demás mujeres resuciten, sino que en primer lugar, mujeres solteras, no casadas, mujeres creyentes, mujeres que amen al Señor, etcétera. No es cosa de hacer eso. Por lo tanto, hermanos queridos, nosotros debemos tener presente que el Señor no se ha equivocado. Cuando usted ha orado por su esposa o por su esposo, cuando usted ha pedido consejo, cuando usted ha tenido la oportunidad de conocer a la persona, cuando usted sabe que esa persona con la cual se ha casado o se va a casar ama a Dios, porque si no ama a Dios, no lo va a amar a usted. Cuando sabe que esa persona ama a Dios, entonces usted parte con un matrimonio que está bendecido, que está aprobado por el Señor. Y además
va a estar capacitado. Pero los discípulos le dijeron acá, no entendiendo eso, no entendiendo esas bondades que realmente significa. Imagínense, hermanos queridos, el Señor Jesucristo iba a partir probablemente en un mes más. Él iba a ser sacrificado y después de ser sacrificado, después de resucitar, iba a estar 40 días, es decir, en un periodo de 2 meses más, ya el Señor no iba a estar acá, iban a estar ellos. ¿Cómo entonces ellos, siendo los depositorios, siendo las personas que recibieron esta bendición de parte de Dios de ser aquellos que autentifican después su mensaje, cómo ellos van a estar viviendo con una situación complicada, ¿verdad? Poco definida con una mujer, un matrimonio, con otro matrimonio, con divorcio? No, no es permitido, no, 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 ni se nombre, ¿verdad? Dentro de los siervos de Dios, dentro de los hijos de Dios, para que precisamente puedan mostrar que realmente son personas santas, apartadas para en caso de estar en santo estado de matrimonio. Todos los discípulos no entendiendo esto, el Señor Jesucristo les dice lo siguiente, y un poco tomando las palabras de uno de ellos, de que, bueno, entonces no conviene casarse. Bueno, obviamente no habían entendido esta claridad. Dentro de los discípulos ya había personas casadas y habían otros que no estaban casados. Eh, Dice entonces el Señor Jesucristo, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Jesús admite que es posible quedarse soltero, porque ellos dicen, entonces mejor nos quedamos solteros. Pero, note usted, que es un problema también quedarse soltero si es que no están preparados para vivir la soltería. Es mejor, el caso más alto es estar casados, dice, pero Jesús admite que es posible quedarse soltero, pero que no es para todos el poder hacerlo. No todos van a poder vivir de una manera correcta la soltería. Dice el Señor Jesucristo, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí a ellos? Que hay personas que nacieron, obviamente, sin la posibilidad de tener atracción por el sexo opuesto, ¿verdad? En este caso, porque nacieron así del vientre de su madre. En segundo lugar, dice que hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hay algunos hombres, si usted ha conocido algo de historia, ¿verdad? Que a hombres los limitan, los cortan, ¿verdad? Para que ellos no tengan deseo por las mujeres y así estos hombres puedan ser usados para cuidar a mujeres en ciertos reinos, en los harenes, ese tipo de cosas, en distintas situaciones, para que obviamente no tenga después impulsos por la mujer, que es la mujer del dueño de casa o del rey o del sátrapa o de quien sea. Pero también dijo el Señor Jesucristo, hay asimismo eunucos, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, ellos mismos, y no está hablando aquí de una mutilación física, está hablando sencillamente que decidieron, por cuanto el Señor les capacitó de esa manera para no casarse por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, tú estás pensando, ¿ya? ¿Verdad? Que, bueno, en este caso no dices que no conviene casarse, yo te estoy diciendo todas las bondades del matrimonio, que es casarse, pero si no tienes la capacidad de mantenerte en la soltería, ¿verdad? Entonces tienes que casarte. No todos pueden recibir esto. El apóstol Pablo, tenemos un ejemplo allí, en 1 Corintios 7, del 7 al 9, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿En qué sentido? Que no estaban casados en ese momento. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que preferiría, para no tener aflicción de la carne, ¿verdad?, que los hombres se quedaran así como yo. Estoy en un estado de que no me voy a casar ahora.
no me voy a casar. Probablemente, no estamos seguros, ¿verdad? Pero probablemente el apóstol Pablo estuvo casado un tiempo porque él pertenecía al Sanedrín, porque dio su voto, etcétera. Pero es algo que está difuso dentro de las Escrituras, no es algo que de allí podamos tomar enseñanza. Lo que sí podemos tomar enseñanza de esta situación que en ese momento el apóstol Pablo estaba viviendo, que era no estaba casado en ese momento. Y dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿En qué sentido? Que no se casen. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Es decir, la persona que quiera que no se case, bueno, es porque ha de recibir también una capacidad especial de parte del Señor. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que es bueno que les fuera quedarse como yo, insiste el apóstol Pablo, ¿verdad? A los solteros y las viudas. Pero, dice, si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿De qué se trata esto? No es un llamado al celibato. El apóstol Pablo no está diciendo eso. Está diciendo que el Señor les ha llamado de una forma. Hay personas que, como dijo el Señor Jesucristo, son eunucos del vientre de su madre y que ellos pueden tener una situación física que realmente no tienen ese problema de ser tentado o ser impulsado para una mujer o que no quieran casarse. Bueno, dice, ¿para qué se van a casar? Bueno, el apóstol Pablo lo que está diciendo acá, yo he recibido de parte de Dios un don, pero además yo he decidido voluntariamente, por esa situación, servir al Señor. No es que esté diciendo el apóstol Pablo, todos aquellos que quieran servir al Señor entonces no se casen. Al contrario, ese fue el error, ¿verdad? Por milenios, ¿verdad? De parte de la iglesia llamada católica, porque no es así. Se estableció el celibato en el cual se ordenó a las personas casarse, pero no casarse, pero eso fue por otro problema, era por un problema de herencia, una situación económica que después se impuso, lo cual es una imposición diabólica, el hecho de prohibir a las personas casarse. Eso no está en el plan de Dios. El apóstol Pablo lo que está diciendo, así como yo he recibido el don de continencia, entonces yo he tomado la decisión personal de obedecer al Señor, de no casarme precisamente porque me urge servirle al Señor y llevar el Evangelio a todas partes. Si el apóstol Pablo no hubiese tenido eso, estaría en un problema de no querer casarse, sabiendo que él debe casarse porque precisamente dice que no tiene el don de continencia. Las dos cosas van juntas. Hay una decisión personal del apóstol Pablo que obedece también al llamado del Señor. Finalmente, hermanos queridos, el matrimonio es lo más hermoso que le puede pasar a una persona, sea creyente o no creyente. Y si es creyente, con mayor razón. En Chile, lamentablemente, bueno, no alcancé a tomar más muestras. Son datos que usted puede tomar del registro civil, es una lámina que está lista. En Chile han estado los matrimonios más o menos de esta cantidad, más o menos unos 60.000 y han ido bajando. 50.000, 60.000, más o menos se mantienen los matrimonios en cada año, 2010, 2011, 2012, 2013. Pero mire cómo están los divorcios desde el año 2009 en adelante, que fueron los acumulados por el tema de la ley, de que tenían que ser por 3 años de no convivencia, etcétera. Los matrimonios ya superaron los 50.000 en algunos casos y se han mantenido estables también los divorcios, en este caso 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y así sucesivamente. De hecho, hubo un año, no recuerdo cuál fue, me parece que el 2016 o 17, en que hubo más divorcios que matrimonios, que actuaciones. Hermanos queridos, lamentablemente estas cosas ocurren también en las iglesias del Señor. Dice la palabra de Dios, antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La dureza del corazón nos aleja de la palabra, nos hace mal entender y nos hace desobedecer. Yo no sé cómo está su corazón, hermano querido, yo sé cómo está el mío, pero analice cuál es su situación. Quizás usted llegó a su matrimonio de una manera, quizás usted dice por allí, yo no hago las leyes, yo tomo, quizás usted está conviviendo, quizás usted está haciendo alguna situación extraña, quizás usted está mirando para otro lado, quizás usted ya adulteró en su corazón con otra persona. Hermano querido, cuídese, porque el Señor quiere un pueblo santo para su gloria. Y volviendo a la pregunta, ¿verdad? ¿Es lícito repudiar? De ninguna manera.
de ninguna manera, no está permitido. El Señor, no estamos unidos en matrimonio, no está al caso, pero existe una cláusula, ¿verdad? Que el Señor la considera, que el Señor la permite bajo ciertas circunstancias, pero tenga cuidado de usar malamente esa cláusula, porque ahí sí que se las verá con el Señor y el Señor tendrá consecuencias, le dará consecuencias para usted, para su esposa, su exesposa, su esposo, quien sea, sus hijos, etcétera, y su vida va a dejar de ser la vida que el Señor lo ha llamado para hacer luz y un sacerdocio santo para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos queridos, dice la palabra de Dios al final, dice, no endurezcáis, en 2 Crónicas 38, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz. Este es el llamado. No endurezcáis ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y servid a su santuario, el cual, y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. No sé cuál es su situación, hermano querido, pero deje de endurecer su corazón. Sométase a Jehová, venga al santuario, sirva al Señor nuestro Dios, y usted verá la benévola mano del Señor, que hasta el momento ya ha sido misericordiosa, aún en la condición que usted se encuentre. Vamos a orar.